Bueno, bienvenidos a un episodio más de Fuera del Molde. Hoy tenemos un episodio bastante interesante. Vamos a todos aprender juntos. Vamos a hablar de las altas capacidades y vamos a escuchar el testimonio de Nicky Palacios como papá. Estamos en este episodio Andrea, Titi y yo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa alrededor de las altas capacidades? Muchas veces logra camuflarse eh, dentro de, es que mi hijo es súper inteligente, es que mi hijo es súper pilas. Entonces simplemente es un niño que hay que tenerle paciencia porque de repente tiene más inclinación hacia el estudio que hacia lo social y nos descuidamos. Cuando en realidad es algo que hay que observar, algo que de lo que tenemos que informarnos para poder llevar de una manera adecuada y poder llevar esta compañía de manera empática, de manera sensible, porque la parte emocional tiene mucho que ver. Todo que ver. Totalmente. Sí. Miki, ¿cuándo te diste cuenta que algo en tu hijo no estaba procesándose como el común denominador? Bueno, gracias por la invitación. Muy buenas tardes con todos. Desde muy chiquito cumplía hitos que no eran normales para Pero niños de su tipo edad. meses o... Eh, sí, te podría decir que Joaquín nació en el niño pandemia y a los 8 o 10 meses te podía decir en sus palabras colores en español e inglés. Y como sabíamos que lo íbamos a tener en el alemán, fuimos introduciéndolo un poquito. Y el tipo ya los reconocía, ya los decía. Eh, Hay un episodio que siempre lo comento con los amigos, que una vez le dimos un control remoto y él puso las pilas de manera correcta, pero no fue una casualidad, sino que tú veías que el hombre veía, Claro, que veía en esas letras que casi nadie ve. no, más allá de las letras, veía como que, a ver, la cosita del En la resorte. conexión, Sí, claro. entonces Como nosotros armar vimos la pieza como tal. exactamente, y sus intereses del carrito con los remotos no era porque el carro andaba, sino porque yo aplasto acá y esto gira. Claro. Y los intereses eran diferentes, su capacidad de memorizar situaciones o ubicación, no recuerdo cómo le llaman exactamente al término, pero algo, Ubicación. algo correcto. Este, Era terrible. O sea, nosotros íbamos a donde mi mamá y él veía, vamos donde la ABU. Identificaba todo lo que Identificaba, tenía en su sí, su entorno. entorno lo ubicaba y era como que, wow, jaja. Lo que tú decías, es Claro, súper primero es pilas, cool. es súper pilas. Claro, fui, Y wow. después comienza como que, no es normal esto que está Claro. pasando. Y lo comentas entre tus amigos. Y tus amigos, chévere, qué bacán. Pero de ahí vino, en este momento de pandemia, nos apareció un flyer diciendo, si tu hijo cumple estas 10 cosas, puede tener autismo. De ahí vino como que nuestro primer encuentro con todo este mundo de la neurodivergencia. Tuvo un falso diagnóstico de autismo. ¿En serio? ¿Y Wow. a los cuántos años? ¿Fue Esto evaluado o sí solo observado? fue observado y evaluado. Fue al jardín, esta profesional, y nos dijo, ¿sabes qué? Puede estar dentro del espectro. Nunca nos dio una certeza, nunca nos dio una seguridad, nunca lo creí yo. Mi esposa sí estuvo un poco más dentro de ese corazón de mamá o sentimiento. Claro. Decía, "Ay, Claro. algo pasa, Y algo pasa". qué duro, aparte, el recibir un diagnóstico que no es y que tú veas que Eh, no cumple y estar en esa incertidumbre de Es que sabes que en ese momento ¿en qué estoy? era como que, ok, digamos que tiene autismo. Era un mundo totalmente nuevo Claro. por descubrir Por y un mundo supuesto. profundo y súper amplio. Entonces, en mi desconfianza fue como que veamos una segunda opinión. Fuimos a una segunda especialista y nos dijo, no hay autismo por ningún lado, un tema más de emociones, etcétera, límites, reglas y demás. Hice una tercera consulta con una amiga que vive en el extranjero y es especialista en temas de autismo y me dijo, si el niño conecta conmigo delante de una pantalla y pude sostener una conversación, despreocúpate de eso. Claro. Ok. Salió el tema del autismo, de ahí seguimos con un tema de terapias, pero más por un tema de estructura y demás. Cuando entró ya al jardín, fue que el colegio le hizo un seguimiento y al final del tercer año del KIGA nos dijeron, le hicimos un screening y hay altas posibilidades que tu hijo tenga altas capacidades. Y ahí viene otro mundo diferente. ¿Y qué sentiste? Claro. Porque o sea, me imagino, o sea, yo recibí el diagnóstico de autismo de Sebastián, de mi hijo, por una observación, no una evaluación. La evaluación fue mucho después, la observación fue chiquito y me lo dieron.
y obviamente, bueno, tú ya sentiste es como un breakdown en tu vida, que no me imagino que es que te digan que tiene altas capacidades, o sea, es como que, ¿qué sientes? O sea, ¿te fuiste directamente hacia lo positivo o comenzaste a investigar sobre lo que tenías que estimular en este tipo Mira, primero, de características? te voy a contar cómo lo recibí, ¿no? Del colegio fue como que tu hijo, la verdad que tiene altas capacidades. Ya habíamos conversado con amigos, con hijos que tienen altas capacidades, y decían, verlo a tu hijo me acuerda mucho a mi hijo. Y ahí comenzamos nosotros ya a investigar qué eran altas capacidades. Cuando nos dieron el resultado ya teníamos como que una base de conocimiento, porque ya lo habíamos un poco investigado, conversado y demás. Y sabíamos que era un niño que destacaba en ciertas cosas y que teníamos que hacer un trabajo más profundo en el tema emocional, que es Ujú. lo que a Claro, estos chiquitos más les cuesta. Y la parte académica, aunque parezca que no es importante, creo que también es muy importante, porque Claro que un sí. niño que no está bien estimulado académicamente es un niño que emocionalmente va, por más, por más de terapia acuerdo. que pueda hacer, va a estar desequilibrado. Entonces, para nosotros fue un reto y sigue siendo un reto porque cada día aprendemos cosas diferentes. No hay un molde que te dice que todos los niños con altas capacidades son iguales o Somos, sí. destacan en los mismos parámetros. Y para nosotros ha sido bastante retador el tema. Aparte que tenemos otro hijo menor. Joaquín tiene 7, Nico tiene 4. Y Nicolás para nosotros es el ancla, el que Claro, lo ayuda a regular un poco. Cuando Joaquín se dispara, es como que, hey, ven, claro. baja. Y ahí comienzas un equilibrio en que no puedes dejar al chiquito ¿Sabes como que qué? tan solo porque después siente como que mucha atención. A mí me pasaba mucho, todavía me pasa. ¿Sabes que El equilibrio que tienes que cuidar como papá es difícil, es complicado. ahí fue cuando yo me encontré con, con una frase que decía el hijo invisible? Ajá. Ay, sí. El niño de la sala de espera también le dice. Porque es el niño Ah, no, literal de mira, la sala de sí. espera. O sea, el niño que a Oye, veces ni te das O cuenta el que hermano de. El el hermano de, hermano El de. exacto. hermano de. Eso pasó cuando Nicolás entró al jardín, El entró el hermano mismo de. Kiga de Joaquín. Joaquín ya salió de ese Kiga y entró el hermano de. No entró claro. Nicolás, no entró Nicolás. Pero poco Claro. a poco Nicolás en su personalidad se fue imponiendo. Es, Pero eso a Pues mí ya también me teniendo su pasó y nombre y su exacto. camino. así es. Y Nicolás es un niño con carácter. O sea, un niño con carácter fuerte, determinado y firme. Entonces él dijo, yo soy Nicolás Palacios. No me ha apellido. Pero lo que te quería comentar sobre el tema de, de la parte emocional Sí. es que si Nico lo logra regular en estas peleas. O sea, es como que fuego y agua. O sea, se va diluyendo el fuego de a poco. Ese fuego que es Joaquín, Nico lo puede regular. Y para nosotros, esas peleas son entre ellos. De nosotros no intervenimos. Y Nico sabe las altas capacidades de su hermano. Nico tiene 4. Nunca se ha No, preguntado, no, ¿no? no. O sea, Nico es muy chiquito, entiende que el hermano es explosivo y sabe que Que hay que no puedo cuidar tocar ciertas esto de acá porque se cosas, claro. enoja, pero tú tampoco me tocas lo mío. Claro, ok. Hay Lo ves, reglas. Hay claro. reglas. Las Sí, límites, ¿no? Son preferencias. le pone el límite y lo que te decía del hijo invisible para mí fue una cachetada así de guante blanco. Fue cuando un día yo tenía que irme a una matiné con Joaquín. Y llegamos del colegio, lo recogí, Joaquín, por favor, apúrate que tenemos que irnos a la matiné. Y Nicolás era, papá, tal cosa. Y yo, sí, mi amor lindo. Joaquín, por favor, apúrate. Haz la tarea rápido porque tenemos que irnos. Eso era la tarea. Y Nicolás, papá, mira esta hoja. Sí, sí, mi amor, qué linda. Joaquín, por favor, la tarea. Hasta que Nicolás se me desapareció, me regresó con una hoja y me dijo, papá, yo también tengo tarea. Ay, No, Entonces para mí fue como que, ¡fu! Dios mío, Claro. un golpe terrible. Entonces ahí fue cuando me encontré esta frase del Dios invisible. Sí, Y desde ahí trato de tener el tiempo a solas con los dos, el tiempo en conjunto con los dos, porque es importantísimo. equilibrar un claro. poco la Equilibrar. Aparte situación. que es común también, en mi caso son mellizos y son niño y niña, entonces también, pero también me pasó ya en otra etapa en que Constanza se comenzó a sentir sobre sobre responsabilidad, comenzó a sentir sobre responsabilidad sobre Sebastián, o sea, no era solo responsabilidad, sino era un grado más allá de la responsabilidad de ella como niña, el que él esté tranquilo, esté bien, esté regulado. Y son cosas que como papá nos generan retos, como papás nos generan retos y también un proceso de aceptación de, ok, no es una maternidad o una paternidad común,
y nos ayuda, lo que hablábamos hace un rato antes de comenzar a grabar, el tema de esas ganas que tenemos en común de seguirnos preparando y seguir investigando para ver de qué manera podemos llevarlo todo mejor, o sea, el poder llevarlos a un siguiente nivel. Es que sabes que como papá no tenemos nada hecho. Porque como papá de un niño neurotípico tenemos que prepararnos y aprender. Total. Y ahora como un niño con neurodivergente, Más. el reto es doble. Exacto. Pero es encantador. Miki, cuando ya te dicen, cuando ya les dicen a ustedes, ¿sabes?, que hay una alta posibilidad de que estemos ante un caso de altas capacidades, ¿qué fue lo primero que ustedes pensaron? O sea, como familia, como padres, ¿qué pensaron ustedes? Evaluemos y vemos cómo lo podemos ayudar y cómo potenciamos ese talento que nos pueda decir este examen. Porque ¿qué pasa? Un niño con altas capacidades generalmente, si no es estimulado de la forma correcta, ese talento va en Sí, picada. sí, Va en total. picada. Entonces hay que... Y le voy en contra. Y les voy en contra. Joaquín pasó por muchos deportes que nunca le hicieron clic, hasta que encontró su deporte que le hizo clic. Y ahí estamos perfectos. En el tema de sus intereses, lo dejamos que explore, encontró que las matemáticas le gustan. Es lo suyo. Listo, vamos con los Lo dejamos números. por ahí. Y así mismo con otras dinámicas de juegos de mesa. Le gustó el ajedrez. Vamos potenciándole este juego, porque al final del día, si tú lo quieres encuadrar como los mismos intereses de un niño neurotípico, lo vas a tener un niño aburrido, infeliz, triste, Frustrado. frustrado. Sí. Y de la frustración es un árbol del que salen mil ramas. Sí, Que no, totalmente. muy amplio. del que hay Totalmente. que huir. Entonces, para nosotros el diagnóstico fue como que más, más de recibirlo como algo negativo, fue algo positivo. Claro. Y de buscar, indagar y no parar. Sí, Seguir sí, y seguir y sí, seguir. sí, sí, sí. Me encanta siempre escuchar a los papás porque siempre estoy como terapista, pero me gusta ver los diferentes puntos, pero al momento de intervenir, hacerlo de otra manera. Dentro de la vida cotidiana, ¿qué fue lo más complejo a partir de ese diagnóstico que se te está dando actualmente con Joaquín? El manejo de las emociones. El manejo que él pueda reconocerlas, verbalizarlas y podernos decir que me siento así. Eso sí, yo creo que lo más retador para nosotros es el que él pueda reconocer esa emoción y nosotros como papás un poco validarla y que él la pueda entender de que es una emoción que pasa, que es pasajera. Creo que es el reto más difícil para nosotros como papás hoy en día. Y actualmente, ¿qué herramientas tienen para manejar todo el tema de frustración? Porque ellos, a ver, tengo entendido que sienten el triple y la Ujú. parte de conexión, o sea, ¿qué herramientas tienen? ¿Cómo ustedes han manejado, gestionado todo el tema emocional? ¿Con qué profesionales? Si tienen algún tipo de dinámica familiar, o sea, ¿cómo lo están manejando? Tomando en cuenta que me dices que hay igual tipo de catarsis emocional dentro de... Sí, como aquí está con apoyo psicológico, está con una psicóloga que lo ha ayudado en el tema de manejo de emociones, que como les comentaba era el punto, el talón de Aquiles de Joaquín. La verdad es que le ha ido súper bien, ha logrado tener un avance bastante grande y ella tiene sesiones con él y sesiones con nosotros. Y a mí me dio un consejo que para mí ha sido oro en polvo, que era tener tiempo one to one con él. Y en esos tiempos uno a uno yo logré conectar de una manera impresionante con él y él logró abrirse mucho conmigo, contarme cosas que quizás antes no las contaba. Qué lindo. Entonces en este momento nos podemos estar comiendo una pizza y yo le puedo preguntar, Joaquín, ¿hay algo que me quieras contar? Sí, la verdad es que me pasó esto en el colegio y cómo te sentiste y validar esa emoción de lo que él sintió y guiarlo de que es algo pasajero, que puede ver que, mira, las emociones pueden ser esta y tienes que reconocerla y ya. Pero ha sido ese consejo para mí lo mejor que yo encontré en esa terapia. Sobre todo que cuando ya tú logras ese anclaje con él, también él se siente más seguro de poderte preguntar a ti cosas que de repente él no entiende si están bien o no, o si son lo políticamente correcto o no, que eso es muchas veces una de las dudas más grandes que tienen, ¿no? Claro, a ver, hay un mix ahí de que es un niño de 6 Exacto, años de acuerdo. Así es. que piensa mucho más Mucho- allá de lo que piensa Exacto. un niño de 6 años Ajá, y las preguntas políticamente correctas a veces se le salen, pero uno tiene que decir, mi amor, esto no se pregunta aquí. exacto, Entonces, exacto. y esa guía a veces lo podemos hacer riéndonos o lo podemos hacer con firmeza, pero es, es una ruleta rusa de emociones ese de aquí Claro, para mí Miki, también. pero este espacio que tú has creado es sumamente importante porque él ya ha venido haciendo este camino dándose cuenta que él tiene otros intereses y que el resto de personas
puede que él se dé cuenta que no lo entiende. Entonces tú eres su lugar seguro. Entonces sabe que cualquier tipo de preguntas puede coger y lanzarla. Entonces es súper importante que dentro de lo que tú estás armando ahorita, ya sepas que tienes esta base, que es esa que te está permitiendo construir ese edificio más Sí, sólido. Pero sabes totalmente. que también, que es sumamente valioso y supongo para ustedes como familia, que las herramientas que está teniendo tu hijo también las tienen ustedes como padres, es decir, que ustedes Ujú. también tienen esta sesión con la Son psicóloga que te parte puede dar de, Se están herramientas, son involucrando. parte de, exacto, porque igual supongo que vamos, los niños van creciendo y las dudas van apareciendo por diferentes situaciones, van apareciendo nuevas dudas y qué bueno que tengas igual un profesional que te vaya orientando, que te Orientando. vaya dando como estas herramientas como para tú poder seguir construyendo esta relación con tu hijo. Claro, la primera duda, perdón que te interrumpí, Titi, la primera duda fue, yo le digo que tiene Ah, ¿qué claro, hago? capacidades, claro. se lo digo, no se lo digo, y la verdad es que cuando se lo comentamos era mucho por el tema de frustración de que quizás en la escuela no seguían los amigos su propio ritmo de aprendizaje. Claro. Entonces era un poco, ¿sabes qué, mi amor? Tu cerebro quizás va un poquito más rápido que el de los amigos, pero está bien, no pasa nada. Quizás tú tienes un poder de captar, entender más rápido, Más rápido. tus amigos un poco más lentos para unas cosas, pero ellos quizás pueden tener una habilidad diferente a la tuya, quizás para el deporte. Ellos pueden ir muy, muy rápido, tú puedes ir más lento. Cada persona aprende a un ritmo diferente. Y esa parte a él le ayudó mucho a entender del por Lo liberó qué. un poco Sí, también, lo ¿no? liberó un poco y Pues, nunca le dijimos es que tú eres más inteligente, porque no lo podemos hacer de claro. esa forma. No, no creo que sea la mejor forma de Ujú. decirle a un niño que tú eres más inteligente que alguien. Oye, y hablando del sistema educativo, del colegio, tú llevas, o sea, esa psicóloga tiene conexión con el colegio, o sea, se vuelve un circuito. Sí, ¿Qué, sí, qué sí, sí. tal te ha ido en ese sentido? O sea, nosotros con el departamento del DS del colegio estamos en constante comunicación y cuando fue una solicitud igual del departamento del DS y un deseo nuestro que Joaquín vaya a un psicólogo porque como papás quizás no teníamos esas herramientas Claro, para por poderlo supuesto. ayudar. Te interrumpo ahí. Yo, cuando tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes, a pesar de no tener en esa época ningún diagnóstico, ninguna señal de alerta, siempre yo me encontraba en plena pandemia con unos padres que al finalizar las clases, ¿qué puedo hacer? ¿Y por qué lo estás haciendo? Entonces, realmente ustedes ya venían, tal vez sea ustedes de manera inconsciente y mira lo que yo me di cuenta de afuera, de qué manera igual seguir fomentando el tema de educación guiada a Joaquín. Entonces creo que por eso también lo tomaron de una mejor forma porque ya venían ustedes súper estructurados en el tema de educación que no es muy común topárselo. No. Eso es que al final del día es importante este tema porque el niño pasa la mitad del día Y eso en torno, en su claro, entorno, sí, y yo creo que le doy casi que el mismo peso con el familiar porque total. Total. pasan ahí y Y es un nos... estímulo de mucha gente a la vez. O sea, en lo Mm. familiar tú puedes tener ciertos cuidados, cierto tino, que tampoco el sobrepasar ese tino es tan bueno, porque entonces, como bien dices, llegan al colegio y es como un, porque es Exactamente. demasiado estímulo. Exactamente. Nosotros tra- tratamos de que esta comunicación, en lo que me preguntabas, entre el colegio, su psicóloga y nosotros, sea siempre Fluido. Lineal. siempre fluida, porque si una de estas patas flaquea, Te caíste. hay problema. Incluso nosotros a nivel familiar también lo conversamos con las abuelas, con los Ujú. tíos, etcétera, ¿no? Porque Joaquín, hablo por mi hijo, es un niño, por ejemplo, que no le gustan las bromas. No le gustan las bromas. Entonces, los tíos, las abuelitas, aquí Claro. pueden hacer una broma y ¡puf! Es un detonante. Entonces, a nivel familiar, ¿sabes qué? Si a él no le Es gustan muy las bromas, textual. evitémoslo. Como Él es muy textual, literal. Joaquín. Claro. Sí, entonces, La eh, memoria desde chiquito, es una promesa que tú le haces, es una promesa que se Claro. No se cumple. va a olvidar. Entonces, si tú le dices, ya, sí, el lunes vamos a comer pizza, ya. El lunes. El lunes vas a comer Claro. pizza. Entonces, Claro. cuidamos que esas cosas que se dicen se cumplan. ¿Y qué cambios crees tú que necesita el sistema educativo en general para prepararse y estar de verdad adecuados para niños o jóvenes con altas capacidades? Es profundo el tema. Yo, Es muy la verdad es profundo. que, mira, yo soy un papá que estoy en pañales sobre todo este tema, pero tengo la experiencia de amigos. Yo como papá sí me doy cuenta de que a nivel del sistema educativo no estamos preparados para manejar niños con altas capacidades, ni TDAH, que son las dos Así es. neurodivergencias creo que más, ujú, Ahorita hay más como hay comunes. un exceso de casos, o sea, la tasa ha subido mucho, entonces claro, por una parte los colegios dicen, o sea, ya de por sí era como, bueno, déjame ver, y ahorita hay tanta
población que llega pidiendo un cupo siendo neurodivergente, que, claro, o sea, es difícil, o sea, es una situación Yo, súper delicada y sensible. yo pienso que quizás los colegios no quieren, lo hablo como Miguel Ujú. Palacios, no quieren invertir en capacitación para sus maestros. Es costoso, no es de una sola capacitación y ya De aprendí, acuerdo. es algo continuo. Y yo creo que ningún colegio hoy quiere invertir o crear un plan para eso. Estamos en pañales De para acuerdo, hacer. yo creo, te diría que más allá de no querer, creo que todavía están como recibiendo el shock de ¿por qué Exacto. me están pidiendo 20 cupos neurodivergentes? O sea, Claro. ha sido tan de la pandemia Antes para era acá. uno. La tasa ha crecido tanto que creo que los mismos colegios todavía están como haciéndole ¿Qué a un pasa? lado a esa realidad que tienen y, no, mejor veamos para acá, ¿Sabes qué? que nos está pidiendo el gobierno, que nos está pidiendo lo de aquí, que nos está pidiendo... No se quieren poner ese reflector Sí, de, que está, y cada vez está por, más fuerte. no se quieren poner ese reflector de yo acepto, tengo un plan para niños Claro, neurodivergentes porque vamos todos allá y tengo un nuevo, Exactamente. se una desborda. nueva área que de verdad necesita todo un enfoque Sí, de acuerdo. importante. Creo que lo primero que tuvo que haber pasado al momento que hubieron estas políticas públicas de exigir, de que podían ir los niños en cualquier condición a los colegios, era que dentro de la malla curricular de una parvularia o una educadora tengan las materias de educación especial. En nuestro caso estudiamos la carrera de educación especial, pero también si tú pones una ley, mira primero el pensum que tienen las universidades de Ecuador, porque ¿cómo tú estás exigiendo en un colegio? Porque probablemente la profesora quiere ser profesora porque le gusta enseñar, pero no tiene la vocación para Claro, no educación está especial. dentro del Incluso- pensum. Entonces lo que el colegio sí pudiera hacer es comenzar a buscar perfiles de personas que tengan la capacidad de atender personas neurodivergentes o con cualquier tipo de condición. Entonces esto es un tema que ya nos vamos a ir de largo hablando todo el tiempo porque es que el colegio intervenga, que las políticas públicas, que ni sé qué, o sea, es un tema Es muy una bola de amplio. nieve grande. Incluso, mira, Exacto. en reuniones que he tenido con departamentos de DS y otros colegios, Ujú. muchas de las psicólogas que están ahí me decían, las altas capacidades yo no las vi en la universidad, yo las vi en la maestría y no las vi como una materia, la vi como algo ahí. Claro. Entonces imagínate si esto no lo aprendiste desde tu aula y lo ves en una maestría, la probabilidad de que muchas personas hagan una maestría no es tan alta y la cantidad de educadores que tenemos para atender a la población infantil es gigante. Entonces, no hay una preparación y no porque, aquí coincido contigo, no porque no quieran, sino porque esto es tan nuevo, Claro. Así ¿no? es. O sea, No, o sea, Estamos el empezando. diagnóstico es El nuevo diagnóstico es nuevo, porque porque en realidad eso sí, existe. siempre ha Sí, sí, existido, sí, sí. pero ahora En se nuestros tiempos visibiliza era más. el más pila, el Exacto, vago, el exacto. distraído, pero El nerd. hoy en día que ya tiene un nombre esto de aquí, Claro. lo vemos como algo nuevo, pero no es tan así. Pero yo creo que se puede, con voluntad todo se puede, y yo soy uno de esos papás que está impulsando esto de acá, porque Bueno. me parece que Es importante. hay alguien que tiene que decir, Por supuesto. hay que hacer. Por supuesto. Así es. 100%. Ahora, ¿cómo has hecho para que conecte con otros niños? Creo que eso es una parte también que nos ha costado, pero los playdates funcionan. Ya, esos playdates, ¿te refieres de que tú los vas organizando? Porque normalmente cuando yo tengo ese tipo de planes de intervención que manejo la parte de emociones, cuando estás todas así mix, yo digo, a ver, invita al amigo de tal para ver de qué manera es esa interacción, pero lo converso con la mamá y lo hacemos externo en el colegio. ¿Cómo lo estás gestionando ustedes? Nosotros igual, externos, o sea, Exacto. si 4 o 5 a mamás, que de los amiguitos se tienen ahí un clic, un vínculo, tratamos de que ese vínculo se fortalezca, porque sin dudar alguna puede que mi hijo no tenga clic con otro niño, no voy a forzar esa relación. Yo trato de reafirmar las que ya existen. Es como yo lo he venido Pero, manejando y me ¿es resulta. guiado o simplemente No es vamos a guiado, hacer tal cosa? No es guiado, es Más vamos- espontáneo. sí, es espontáneo, Ok. es espontáneo, totalmente. Ya. Te iba a preguntar cómo, si le has explicado el tema de que es diferente, si estás escuchando, siendo entre comillas, en que es diferente. Ya me dijiste que le explicaste todo el tema, que tiene otras habilidades, pero él no ha venido frecuentemente a preguntarte de vez en cuando, porque yo sí conozco niños que, pero ¿por qué yo entiendo esto? ¿Y por qué yo me estoy aburriendo? ¿Y si me cambias? solos. Ajá. Sí, ha venido muchas veces a decirme, papá, me estoy aburriendo en la escuela. Pero es por un tema de que quizás su cabeza va mucho más rápido Claro. y dice, ok, explicaron esto, ya lo entendí, ¿qué más hay? Dame más.
Claro, ¿cómo Entonces, profundizo ¿cómo de profundizas? aquí? Exactamente. Entonces, bueno, ya es tarea del colegio ver cómo lo gestionan. Y creo que hasta ahora lo han manejado bien, pero creo que se puede, todo es perfecto, Siempre, todo es perfecto. siempre se puede mejorar. Totalmente. Entonces, sí me ha preguntado también, oh, no me ha preguntado, me lo dice, papá, es que esto de aquí yo lo hice de esta forma porque yo soy inteligente. Entonces, ahí como, sí, amor, tú eres inteligente. Se lo valida. Pero trato nunca De de sobremarcarlo. O sea, sobremarcarle para no el llegar tema de al punto inteligencia. también de bullying Y con el resto. exactamente. Y tampoco nunca trato de enseñarle más de lo que él me pida que le enseñe. Claro. Si él me viene y me pide y me dice, papá, quiero intentar con sumas de cuatro números, cinco números, yo las pongo y si él le llama la atención y las puede resolver, genial, listo, pero jamás me he sentado yo a quererle Como imponer imponer un poco que más. aprenda algo más si no hay interés. Claro, no es... Si Claro que te, sí. si te digo, en este momento, ¿qué mensaje le darías a los papás que están recorriendo este camino de las altas capacidades desde el inicio y desde la enseñanza que te ha dado tu hijo? Número uno, informarse, investigar por su propia cuenta. En internet hay mucha información, pero hay más desinformación. Entonces, tratemos de que lo que nosotros vayamos a consumir sea contenido realmente de valor. Así es. Informarse, buscar ayuda, no está mal. De Esto no, acuerdo. esto no es un tema No es un tabú, tabú. no es un tema de que, y lo digo porque lo he visto, de que nadie quiere que su hijo tenga estas capacidades o TDAH porque lo van a ver diferente, lo van a mirar y te dicen, no, es que mi hijo tiene TDAH. Te lo dicen como que con un miedo. Ujú. Esto no es un tema por el que No es una esconderlo. marca, no es... No es nada. Eh, De acuerdo. Hay que informarse realmente y yo por eso les agradezco este espacio para que me permitan un poco hablar de mi experiencia y contarles que estamos haciendo un evento justamente para esto, aprovechando mi experiencia como organizador de eventos. Estamos haciendo un evento donde estamos trayendo a dos profesionales desde España que van a hablar sobre un tema de altas capacidades y TDAH. Vamos a tener un panel local de profesionales que van a hablar sobre el tema de altas capacidades y TDAH. Eh, Desde nuestra realidad de Ecuador no es lo mismo lo que pasa aquí que lo que ¿Qué pasa en pasa? otros De países, acuerdo. Totalmente. desde nuestra realidad. Y estos profesionales de España van a decirnos qué es lo que está funcionando en otros lados. Y simplemente no es a darnos una píldora mágica, la receta mágica, es simplemente No existe la píldora a mágica. contarnos un Así poco es. de cómo podemos manejar este evento. Te vas a llevar herramientas funcionales para el día a día. El reto del día a día con un niño neurodivergente, el que tiene hijos neurodivergentes, saben que es diferente. Todos los días te levantas con un reto diferente, pero asimismo, como papá, es enriquecedor. Y Porque como papá también es importante, y me encanta ese tema de que estés haciendo estos eventos, porque como papá es súper importante, como papás, es importante que entendamos que la mayor cantidad del tiempo somos nosotros los que estamos con el niño. Andrea, yo me acuerdo que hace algún tiempo tenía en Mixup en el centro una gráfica, ¿te acuerdas? Que Sí. decía, tu hijo está conmigo tantas horas a la semana, pero contigo tantas otras. Y como Claro. papá dices, es verdad. Es verdad. Entonces, no sirve de nada que tú pagues una terapia, que él vea la parte orgánica, que veas de aquí, que tú mismo te instruyas. Si tú no sabes, si tú no comienzas a entender, yo siempre digo que es importante que uno se informe y que lo asuma, lo entienda para total, poder, Que lo haga bajo tu suyo. criterio, exacto, bajo tu criterio, poder usar esas herramientas, porque no todo Exacto. es textual, como tú dijiste. Joaquín de una manera, pero no todos los niños con altas capacidades son así. Entonces es importante el poder tener toda esa información que estás trayendo para poder irnos instruyendo, sobre todo los padres que tengan este tipo de casos y que puedan saber cómo manejar cómo con esas herramientas poder manejar las situaciones y poder ayudar a su hijo. totalmente. Sí, a ver, lo más importante, traes a Rafael Guerrero, a Rafa Guerrero, experto en TDAH, tiene sus libros muy reconocidos. Muy También traes a buenos. Silvia Fernández Lozano, que también es experta en altas capacidades y sobre todo porque en este tipo de neurodivergencias no es necesario llenarnos de cursos, ni llenarlos de terapias a los chicos, sino tomar estas herramientas y ver cuál les funciona, porque siempre tienden a asumir que esta condición tiene esto, sino que vayan, escuchen, como tú mencionabas, lo que está pasando fuera de nuestro país y ver qué te vas a llevar a casa. Porque como decía María Lorena, si el papá no entiende lo que está pasando y solo se va a manejar por lo que ve en TikTok, Sí. el niño no va a poder seguir avanzando o el adolescente. Entonces, en serio, he estado súper callada porque me encanta todo el tema de las experiencias de los papás y los puntos de vista de ustedes. Les voy a dar la fecha.
Es el jueves 13 de noviembre en Alhambra. Es una rutina, es larga, es de 8 a 11 y tienen de 4 a 7. Les vamos a dar el número aquí abajo para que les digan cómo van a hacer todas las charlas, van a tener su break. Y para los que se quedan hasta el final del capítulo tienen el 10% de descuento con el código Caminando Juntos de la Fundación. Así que no se pierdan para que puedan entender más a sus hijos y los puedan acompañar. Y Miki, millón gracias por haber tomado el tiempo de venir acá y hacer este esfuerzo tan grande que no es solo por tu hijo, sino estás dejando un granito bien grande en nuestro país con este cambio. Sí, la verdad es que hay que hacerlo. Alguien tiene que dar un De primer acuerdo. paso. Los que vengan de atrás, encantados, pueden encontrarme, buscarme en Instagram, escribirme si alguien tiene una Dinos tu idea. cuenta, please. Tu cuenta de Nico la... Palacio P. No, pero la de educación. Educándonos.es. Pueden escribirme por ahí. Si alguien tiene una idea de algo que podamos hacer para llenarnos de más eventos con profesionales destacados que nos puedan traer información de primera mano, yo encantado de Y escucharlos. hacer comunidad, porque es Exacto. importante el poder Sí, hacer comunidad totalmente. y poder tener estas conversaciones entre padres que vivimos cosas parecidas. No es lo mismo, pero te vuelves más sensible cuando lo Así compartes y se vuelve más fuerte el mensaje. Totalmente. El evento se llama Diversamente Niños, más allá de las etiquetas, algo que les pido a todos los padres, primos, tíos, abuelas, dejemos de etiquetar a los De acuerdo. niños, por favor. O sea, que estamos fuera del molde. Dejemos de etiquetar a los niños son niños Exacto. y simplemente eso. Y bueno, nos vemos el siguiente capítulo. Otra vez gracias. Muchas gracias, Vicky. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias.